de Juan capítulo 8 de la mujer adúltera. Que Dios le bendiga grande, rica y poderosamente. Amén. Gloria al Señor. Nuestro único compromiso es con Dios. Amén. Somos libres para predicar. Seguro, hermano. Mi amada pastora, somos libres para predicar. Amén. Gloria al Señor. Y por ser palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice a su letra: y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Cuántas dice ahí? Y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron. ¿Qué arreglaron? Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, aquí el único objetivo es alabar tu nombre, Señor. Se trata de usted y no de nosotros, mi Dios. Que tu Espíritu Santo, el cual ha hecho como ha querido durante toda esta vigilia, Señor, desde la oración, desde el clamor, Padre, desde aún las alabanzas, adoración y exaltación, el cual también pusiste el querer como el hacer del dador alegre, Señor. Y así como guiaste en el primer mensaje, Padre mío, Dios mío, y guiaste en las alabanzas, coritos para contigo, así mismo te pido, Padre, que tu palabra corra, que tu palabra cumpla el propósito para quien tú le envíes y sea prosperado en su corazón. Ayúdame, mi Señor amado, porque tu palabra dice en Juan 15 que sin ti yo nada puedo hacer. Padre, en tus manos nos encomendamos. Habla como tengas que hablarle a tu iglesia, porque el alfarero eres tú y nosotros somos el barro. Danos la forma que a ti te plazca, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos en esta noche. En el nombre de Jesús creo que está hecho y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Tome su asiento, aleluya, y dele un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Déselo fuerte, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, la Biblia dice bien claro que este evangelio, según los eruditos, dice que se escribe allá por la edad, por los 80, gloria al Señor, después de Cristo. Recuerde que antes los mismos discípulos predicaban la palabra del Señor antes del Nuevo Testamento. Como dijo la hermana, en esos tiempos los que eran llamados como diáconos, según Hechos capítulo 6, los cuales los mismos apóstoles decidieron que pongan diáconos, porque era imposible detener la predicación de la palabra de Dios para atender a las viudas de los griegos que estaban en ese tiempo. Y él dijo: vamos a llamar gente que puedan atenderlos mientras nosotros predicamos, entre los cuales usted va a encontrar gente erudita como Esteban, como aún lo va a encontrar a Felipe. La Biblia dice que un día Felipe, caminando por ahí, dice que era un hombre tan sensible al Espíritu Santo que Dios le dijo a él: hey, vea una carroza que va por ahí por el desierto, el cual es un eunuco que es siervo de la reina de los Candaces. Y la Biblia que este hombre iba leyendo una copia del libro de Isaías. Imagínense cuánto dinero tiene que haber tenido este etíope, porque no era barato la copia. Solo gente que tenía dinero podía comprar una copia del libro del profeta Isaías. Pero sin embargo, el hombre Felipe, entrando ahí con el evangelio que estaba en ese momento, y se acercó a la carroza, le dijo: ¿entienden lo que lee? Porque eso es lo primordial de todo creyente, entender lo que se lee, entender lo que está meditando, no hablar por hablar ni gritar por gritar. Usted tiene que ser centrado en lo que Dios le ha entregado en sus manos, a su nombre. Entonces dice la Biblia que él tenía que tener el conocimiento para que por medio del profeta Isaías del Antiguo Testamento predicarle y mostrarle quién era Jesucristo que estaba ahí en el momento leyendo. Se da cuenta de la importancia de la escritura. La Biblia dice bien claro en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y apta ¿para qué? Para así que el hombre sea perfecto y dispuesto para toda buena obra, que lo instruya, que lo capacite, que lo redarguya, que lo reprenda. ¿Por qué? Porque tienes que estar preparado. En la iglesia tiene que estar encendida, y no encendida de brinco, salta y danza y hablar en lengua, sino encendida al ambiente espiritual. Y cuando vea las señales es porque Cristo viene. A su nombre.
Oiga, porque nosotros somos Pentecostés, la cabeza, los pies, hueso colorado. Pero nos gusta la palabra del Señor. Dice la Biblia que estando así, pasando el tiempo, dice la Escritura que este hombre se acercó y le predicó. Al final, el efecto de esa predicación le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se da cuenta, hermano? No era de tantos seminarios ni tantos 3 meses de que el pueblo tenía que decir: después de 3 meses de bautizo. El que nace de nuevo se bautiza por amor a su nombre. Perdóneme por ahí, aleluya. Si usted está dispuesto a incapacitar a una persona 3 meses o 1 año para que recién se bautice, no, hermano. Marco dice bien claro: el que creyere y fuere bautizado sería salvo. O sea, ¿quién quita que durante esos 3 meses que tú te demoras en bautizarlo, hace rato se hubiera perdido? A su nombre. Tantas políticas y protocolos que ahora se están poniendo dentro de las iglesias. Amén. Oye, te mandaron a ser discípulos, no colegas. A su nombre. Oiga, la Biblia dice bien claro que estando así, después de que se escribió todo esto, dice la Biblia que pasaron un tiempo, hermano, diga un tiempo. Dice la Biblia que pasando este tiempo, Dios, para ilustrar la venida del Hijo del Hombre y para mostrar la posición de la iglesia, Dios dijo: he aquí, vamos 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice que en antes el amigo del novio era el que preparaba todas las cosas, aleluya, el que tenía que tener todo bonito. El padre de la novia, lo único que tenía que tener preparado era una habitación con telas blancas y una sábana blanca, para que en el momento que venga el novio y se lleve a esta mujer, le diga: oye, yo te he guardado una doncella tan pura, para que tú te des cuenta la calidad de moral, de rectitud, de ética y de educación que hemos tenido dentro de nuestro hogar. Es la parte más importante de todo padre de familia, hermano, y más aún cuando son creyentes, de guardar a sus hijos en tanto en santidad por dentro y por fuera, el no promocionarlos en este mundo. ¿De qué vale que usted en la iglesia lo vista con falda larga, si cuando se va a pasear, si usted le pone falditas cortas? Yo sé que a usted no le va a gustar, hermano. A veces somos tan insensatos nosotros que le echamos la culpa al hombre que se llevó a nuestras hijas sin darnos cuenta que nosotros mismos la promocionamos. A su nombre. Claro, porque ellos se gozan porque ponen a su hija con mini blusas y mini faldas, y son muchachas como de 10 años, pero las promocionamos para el mundo. Pero gracias le damos a Dios a nosotros de que nos ha abierto el entendimiento y sabemos cómo tenemos que guardar a nuestra herencia, hermano. Sea hombre y sea mujer, tenemos que guardar, porque tenemos una gran responsabilidad con el Cristo de la gloria. Un día vamos a dar cuenta, hermano. Y si se lo digo así, en el día que tú te pares delante del Dios, ese día tú no vas a poder hablar. Nadie va a hablar. Nadie va a decir: es que, Señor, quise ser más bueno que tú. No, ningún padre en la tierra es bueno que haga una obra justa y diferente. El único bueno es Dios. A su nombre. Pasando así, dicen ellos que tenían que tener una lámpara, hermano. Según la gente le pone en los tiempos antiguos, que se llamaba la lámpara herodita de Herodes, que era formada por una vasija de barro en el cual le ponían como un molde de pico en la parte de delante y la llenaban con aceite de oliva extra, y de eso le ponían una pequeña mechita para que pueda ser prendida por medio del aceite vertiendo en él. Pero dice que esa lámpara solo podía alumbrar un paso adelante. Por eso que las 10 vírgenes ponían en fila para que cuando venga el novio les alumbraba su camino. Es lo que nosotros debemos hacer, hermano, como dijo la hermana. Juan capítulo 8 versículo 12: Cristo es la luz del mundo. Pero también nos dijo a nosotros que nosotros íbamos a ser la luz del mundo. Ahora nosotros tenemos que saber cómo estamos alumbrando. A su nombre. La Biblia dice, hermano, yo no soy muy espiritual, no sé usted,
Pero la Biblia dice bien claro que todas 12 se durmieron. Las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, hermano. ¿Sabe por qué? Porque uno también es humano, aleluya. Uno también peca con sus pensamientos. Uno peca con una mala mirada. Por eso dice la Biblia que de una u otra manera ofendemos nosotros a nuestro hermano. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No, alce su manito si usted está libre de pecado. Dice la Biblia que esta gente se durmió, así como en las vigilias nos dormimos. Amén, amén. Pero lo que pasa es que hay muchos que duermen físico y espiritualmente. Pero hay otros que duermen físico, pero espiritual están despiertos. A su nombre. Vaya a la Biblia, al Señor. Vaya a la Biblia, por favor. Mateo capítulo 16. ¿Sí? Para que usted vea qué significa tener una vida encendida. Gloria al Señor. Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina que dice ahí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, que dice ahí, y otros, o algunos de los profetas. ¿Qué le preguntaron a él? Yo sé que la gente está escuchando la predicación, hermano, pero ¿qué dice la gente de ti? ¿De quién tú eres? Amén. Porque es fácil ponerse una falda larga y una manga larga, amén. Lo que es difícil es presentar a Cristo con nuestro diario vivir, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de dirigirnos, con nuestra buena actitud. Porque muchas veces hablamos bien bonito a la gente de afuera, pero los de tu casa le habla feo. A su nombre. La esposa de ese varón diría: ¿cómo quisiera ser esa persona extraña que mi esposo le habla bonito? Porque cuando llega a su casa es tremendo ogro. A su nombre. ¿Cómo quisiera ser ese hombre que mi esposa habla y le quiere predicar el evangelio tanto de amor? Pero cuando ella llega a mi casa, lo primero que hace es gritarme y me dice: bueno para nada. Entonces somos más fácil de ser una gente humilde con los que nos convienen, pero con el que deberemos demostrarnos somos tan tajantes y perversos. Denle un aplauso a Dios. A su nombre. Entonces la gente que no nos conoce dice: tremenda hermana. Pero la gente que nos conoce, tremenda mentirosa. Amén. Porque es más fácil predicar la verdad que vivirla. Entonces por eso nosotros tenemos que entender que uno no se sorprende por la levadura del pan, sino por la doctrina de los fariseos. Aleluya. ¿Por qué? Porque toda enseñanza que no vaya conforme a las escrituras y solo sea emocionismo o carnosidad, afecta a la vida almática. Y usted se va a ir de este lugar creyendo que su pecado es parte de su vida y seguirá pecando y seguirá pecando sin que nadie lo corrija. Pero si cuando viene la palabra alumbra los pensamientos. A su nombre. A su nombre. Vaya a la Biblia, por favor. Al libro de Lucas, vaya, por favor. Yo encontré algo ahí. Ya le voy a mostrar. Ya le muestro, hermano. Déjeme llegar un ratito. Vaya a Lucas capítulo 24. Desde el verso 44 le voy a leer para que usted se dé cuenta que Jesucristo dijo: si a esta gente yo no me le revelo, no me van a entender. Miren, y les digo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mire lo que hace. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Para qué? Para comprender lo que lees. Amén. Para poder entender que por qué tú
propósito está en el evangelio. Usted no está en el evangelio para llenar una iglesia ni para formarse parte de una silla. No, usted tiene que saber por qué Cristo lo trajo a los caminos de Dios. ¿Para qué sirve usted dentro de la obra de Cristo? ¿Cuál es su función dentro del cuerpo del Señor? No solamente es para calentar una silla y llamarnos evangélicos. No, somos llamados para la alabanza de su nombre. Pero mientras estamos en esta tierra, luz somos de la gente. A su nombre. Yo creo que me equivoqué, hermano. A su nombre. Dijo la hermana, no lo digo yo. ¿Cómo es algodón? ¿No? Yo pensé que era de cristal, pero una nueva generación de cristal. Pero ella dice de algodón, aleluya. Entonces entendemos que en la actualidad estamos viviendo un evangelio tan efímero y tan superficial que no hay cómo apretar mucho porque se rompe, aleluya. Y para la oveja le es más fácil cambiar de iglesia que cambiar de corazón. A su nombre. Al pueblo le es más fácil salir corriendo donde le acepte su pecado que doblegar esta carne y vivir agradable para Dios. Denle un aplauso a Cristo. Benditos los pastores, gloria al Señor. La ignorancia de una oveja dice que más daño me hace un pastor que una oveja a un pastor. No, hermano, te equivocaste. Más daño hace una oveja a un pastor que un pastor a una oveja. En lo natural, hermano, la oveja usted la hiere y va por ahí, se va. Amén. Pero en lo natural de los pastores naturales, aleluya, con ovejas, dice que la oveja, en el momento que el pastor la está teniendo para cogerla y poderla trasquilar o poderla guiar, dice que la oveja saca su uña y la entierra en los brazos del pastor, porque no quiere que la estén cogiendo. Hermano, esa uña que le entierran ahí, ¿sabe cuánto dura en sanar? Posiblemente 1 año. Usted le corta el pelo a la oveja y la oveja mañana crece el pelo. Usted le saca leche y mañana que vuelve a parir vuelve a sacar leche. Pero la herida del pastor, ¿quién se la sana? O sea que es más fácil cambiarte de iglesia que sujetarte al pastor que Dios te puso a ti. Hay ovejas que ya la reconocen por diferentes lugares de toda la iglesia, que ya no es sorpresa verte en una nueva congregación donde no te conocen. Denle un aplauso a Dios. Virgen, es tiempo de afirmarte. Amén, amén. Porque como dice por ahí, porque 5 pastores has tenido y el que tiene aún todavía no es tuyo. Es tiempo de afirmarte. Porque estamos saltando de lugar en lugar, sin embargo sin dar fruto, como dijo la hermana. Pero es tiempo que Dios te haya tenido misericordia de nosotros y de entender que lo que otro quiso apagar, por lo menos déjate encender con la luz de la palabra de Dios. Denle un aplauso a Dios. A su nombre. A su nombre. Perdone, hermano, pero la palabra no se puede acomodar a usted. Somos nosotros los que debemos acomodarnos a esa palabra. ¿Quién vive? Vaya a la Biblia, por favor. Dice que la lámpara encendida mora dentro de cada creyente. La lámpara encendida mora dentro de cada creyente. Vaya a la Biblia. 1 Corintios 3:16, que usted ya lo conoce. 1 Corintios 3:16 dice bien claro que nosotros, ¿qué somos ahí? ¿Qué somos? Entonces, ¿qué dice? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A su nombre. Entonces, como mora el Espíritu de Dios, estoy encendido, pues, hermano. No lo estoy contrictando, no lo estoy apagando ni lastimando. ¿Por qué? Porque el que se encuentra encendido lo anda discerniendo todo. Puede que yo no sea de tu agrado, puede que tú no me invites a comer, pero ten la seguridad que cuando Dios me ponga una palabra, te la voy a dar. Amén. Sea que Dios mande una palabra de consolación, de edificación o de reprensión,
te la vamos a dar. ¿Sabe por qué? Porque el compromiso de esa persona encendida es cumplir con la obediencia con Dios, no con el hombre. Por eso Pablo dijo: si yo fuera agradable a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Por esta palabra usted va a tener inconvenientes, por esta palabra va a tener enemistades, por esta palabra mucha gente le va a cerrar las puertas, y muchas veces los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia usted puede haber clamado: Señor, levanta evangelistas, levanta predicadores, levanta profetas, levanta ministros. Y cuando Dios lo levanta, la misma gente que pidió que levante le tira piedra. A su nombre. Entonces dice: ¿cómo que estamos alumbrando? ¿Estaremos alumbrando para adelante o la estamos apagando? A su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es tan perfecto. Según de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice así, hermano: porque Dios depositó de su tesoro en este vaso de barro. Entonces tú no tienes cualquier cosa, hermana sierva amada. Usted tiene algo muy importante que escudriña hasta lo más íntimo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se lo da cualquiera, hermano. El Espíritu Santo fue dado para la iglesia que se guarde en paz y en santidad. Santiago capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 1 versículo 27 dice así: y esta es la verdadera religión. Santiago dice: la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera? Visitar a las las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha de este mundo. Nos estaremos guardando, hermanos. Por eso que la palabra religión, que dice en el griego original, que dice ahí: y esta es la verdadera adoración. O sea que cuando usted cumple esos mandatos, usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Encuentra una vida en obediencia y santidad. Usted no necesita que de un micrófono. Usted canta y aplaude sin instrumento. A su nombre. Por eso hay que saber cómo estamos adorando, hermano. Usted no se da cuenta que no tiene poder. El que no aplaude ni canta en la silla cuando le dan esto, se cree todo un tenor. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces sabe que este aparato tiene poder. Pensé que era el Espíritu Santo que le daba poder. A su nombre. Por eso que muchas cosas que se han añadido dentro de la obra de Dios para hacer beneficio del pueblo de Cristo, muchas veces para perjuicio, aleluya. Porque si no se toca el teclado, no canta. Que si usted no dice que aplauda, no aplaude. Ahora hay que ser motivador y no predicador, hermano. No es así. A su nombre. A su nombre. Entonces se da cuenta que se necesita tener una vida encendida. Porque el que está encendido lo discierne todo, hermano. Lo juzga todo, pero él no es juzgado. Vaya a la Biblia. Entonces yo le puse ahí, mire. Entonces tener la luz encendida significa la justicia, la bondad y sobre todo que aquel creyente refleja una vida en santidad en su vida ordenada. ¿Cómo dice? En una vida ordenada. Amén. Entonces, cuando usted habla de una vida ordenada, no quiere decir solamente en su vida física, sino en todo su entorno hasta donde vive. Hemos sabido bien claro que muchas veces un inconverso o una mujer inconversa es más ordenada que una creyente. A su nombre. A su nombre. Usted entra a la casa de una inconversa y todo está ordenado. Pero usted entra en la casa de una creyente y toda la ropa la tiene en el mueble. A su nombre. Entonces se da cuenta que muchas veces como creyentes solo somos de ropa, pero no en orden. Y el que vive encendido sabe que su entorno es muy importante. A su nombre. Yo prefiero que te juntes conmigo, no por ser chismoso ni añereo, sino porque es una gente que busca agradar a Dios, que busca una vida espiritual, aleluya, a su nombre. Yo sé que esa gente no tiene muchos amigos, a su nombre. Yo sé que usted congrega en este lugar, no porque los pastores le caigan bien, no, hermano, no somos llamados a caerle bien a nadie. Amén. Somos llamados a instruir y a formar y a capacitar gente y prepararla para el día de la venida de Cristo, aleluya. Pero que usted me diga a mí, a su nombre, pero que usted me diga a mí que yo estoy en la iglesia porque los pastores son chéveres, pierdo el tiempo. A su nombre.
eso es lo que hay hoy en día. La gente cree que encendida es solapar el pecado de otro. Y que se me va el que mayor diezmo trae. Hermano, usted se puede ir con todo y sobre. Pero si yo no le digo conforme a la palabra lo mal que usted está viviendo usted, me voy con usted al mismo infierno. A su nombre. Aunque no le guste, hermano, y se lleve el sobre, hermano, vea, usted se lo puede llevar, pero un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y los ladrones, hurtadores y los mentirosos y todos los idólatras no entrarán al reino de los cielos. A su nombre. Me dijo una oveja, hermano, ya no aguanto más, me dice pastor, me voy. Me dijo así. El otro pastor de otra iglesia me dice que vaya, me dice que me le gustaría tenerme como oveja. Yo le dije, hermana, váyase. Que no es lo mismo tenerla un día a tenerla un año. Cuando él ya conviva con usted un año, tenga seguro que me la devuelve. A su nombre. Porque hay gente que es más encendida en otra iglesia y en su iglesia viven apagados. A su nombre. A su nombre. Amén, amén. En la iglesia las ovejas y hasta los mismos líderes en otro lado son fuego, pero en su misma iglesia no quieren ni aplaudir ni cantar a nadie. ¿Quién vive? Por eso que me dijeron eso a mí y yo le dije, mira hermano, allá hay una iglesia, 2 vueltas allá atrás hay otra iglesia, a la vuelta hay 2 iglesias más, a la cual tú quieres ver nomás tranquilo. A su nombre. Pero donde llegas a tener problemas en esa iglesia, entonces el problema no es la iglesia, el problema eres tú. A su nombre. Porque antes de que tú llegues, todo estaba en paz. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Israel, hermana pastora? Que dice que los que salieron con ellos en el desierto, mucha gente extranjera salió con ellos y incentivó al mismo pueblo para que se rebelasen contra Dios y le dijo, estoy cansado de este maná, ¿por qué no comemos carne? El pueblo de Israel, mientras no le decía nada, él estaba comiendo maná, todos los días maná, en la tarde maná, en la noche maná. Para ellos todo el maná era hermoso y rico, pero a los otros que vinieron a meterse la obra, a meterse con ellos, y le dieron, está aburrida como canta, yo cantaría mejor, hermano. Aunque tú tengas buena voz, si no estás en orden y una vida encendida espiritualmente, para Dios es como que le irrite los oídos. A su nombre. ¿Quién vive, hermano? Mateo capítulo 5, por favor, verso 14. ¿Qué dice ahí, hermano? Vosotros sois una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra. ¿Quién es ese ahí? ¿Cuál es tu objetivo dentro de la obra del Señor? Alumbrar a todos. A su nombre. No es ser tú la estrella, porque hay gente que quiere ser la estrella y no alumbra a nadie. Hablan en lengua hasta pasado mañana y no edifican a nadie. A su nombre. Si viene el inconverso y dice, ¿en qué puedo entender? Yo digo, Pablo, digo, si hablo todo el tiempo en lengua no me edifica. Prefiero hablar 5 palabras de entendimiento y salvar una alma a que se vaya sin entendimiento. El cantor, aleluya, los que alabamos al Señor. Salmo 33 dice así, que en los íntegros es hermosa la alabanza, es como el tañador. La palabra tañador significa alguien que tiene la habilidad de cambiar un ambiente. Usted es responsable de buscar a Dios para que cuando los hijos de Dios entren con problemas, con dificultad, con cansancio, usted sea el responsable de cambiarle su ambiente.
Una persona encendida cambia ambiente, hermano. A su nombre. Una persona conectada con Dios le cambia el ambiente de una persona que viene devastada de un mundo perverso. Esa gente sienta que lo que tú hablas es verdad. Que esa gente siente que cuando tú los consuelas y le oras, aleluya, esa gente dice: voy a acercarme a esta hermana porque siempre que tengo una necesidad en mi alma, la sierva pega una hora sin pedirle nada. ¿Por qué? Porque esa gente está conectada con Dios, aleluya. A ellos no hay que decirle: ¿usted cree que puede orar? No, hermano, te oro. ¿Quiere que te ore? ¿Quieres un culto de casa? Lo vamos a hacer allá. ¿Por qué? Porque esta gente está conectada con las cosas de arriba del cielo. Tienen una responsabilidad aquí en la tierra. Y mientras ellos vivan dentro de esta tierra de los vivientes, ellos tienen que seguir alumbrando a la gente que necesita de Cristo, hermano. Y más allá de necesitar la gente inconversa de Cristo, muchas veces los que más necesitan son los que están dentro de la iglesia. En estos tiempos hay que predicarle los evangelios a los evangélicos. A su nombre. Tiene que ser instruido en las escrituras. El pueblo necesita palabra. A su nombre. Por eso que los requisitos de Pablo a Timoteo le dijo: yo sé que tú eres joven, Timoteo. Eres una virgen prudente. Y te mando a un lugar donde los ancianos todo lo ven, todo lo quieren saber, y tienes que tener paciencia. Pero mientras tanto que yo voy, le digo: ocúpate en el chisme. Ocúpate en caerle bien a alguien. No, hermano, el trabajo fue bien claro. Ocúpate en la lectura. ¿Se da cuenta lo importante de tener una vida encendida que te lleva siempre a saber quién es Dios? De poder alimentarte de Él. De que cuando tú tengas el Espíritu Santo en tu vida, más te guíe a buscar a Dios en oración y en la palabra, que guiarte a buscar el Facebook y en el TikTok. A su nombre. Porque es lo que más está de fama y de moda dentro de la vida cristiana. Quizás no todos, pero unos han de llegar y dejar tranquilamente la Biblia a un lado hasta que haya culto en la noche y volverla a agarrar. ¿Sabe por qué? Porque el falta de interés de la palabra del Señor ha inundado bastante las casas de los cristianos. Amén. Que solamente la abren cuando vienen al culto. Y peor si usted le dice: busque el libro de Filemón. Ellos piensan que es el burro de la India María. A su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no busca saber quién es Dios. El pueblo, hermano, vamos a ser sinceros, hermano. Pastores, palabra ha habido. ¿Quién no ha recibido palabra? Palabra ha habido. ¿Sabe qué es lo que no ha habido? Compromiso con esa palabra. Porque es más fácil brotar la lámpara maravillosa y que nos cumpla un deseo, a que nosotros busquemos el reino de los cielos. A su nombre. Es más fácil que Dios cumpla un capricho de nosotros, a que nosotros paguemos un precio por alabarlo y bendecir su nombre. Denle un aplauso a Dios. Hermano, usted no le hace un favor a los pastores a congregarse. Usted no le hace un favor a Dios en congregarse. Más bien usted mismo se hace un favor en buscar a Dios. A su nombre. Toda virgen prudente entiende que ya no vive en este mundo y que es extranjero. Así que dígale a su carne: hey, desde el momento que tú aceptas a Cristo, eres extranjero de esta tierra. Mientras más nos acerquemos a Dios, más extranjeros somos. Mientras menos nos acerquemos a Dios, más mundanos nos volvemos. Dios hizo un querubín. El querubín se hizo diablo. Dios te hizo cristiano. El cristiano se hace mundano. Por eso nuestro diario vivir es una vida en devocional.
Si Cristo viene ahorita, nos vamos todos. Amén o no amén. ¿Usted sabe quién se queda? Se queda el hipócrita. Y no porque usted habló mal de mí, sino porque fuiste hipócrita contigo mismo. Porque sabías y entendías que en la iglesia estabas más dormida que las mismas vírgenes imprudentes. Y cuando muchas veces tenías que haber confesado el pecado y salir hacia adelante para poder reconciliarse con Dios, buscaste cubrir tu imagen más que tu propia alma. Entonces vivimos una vida de apariencia y no de realidad. Hemos entendido que el que más danza es porque está en el Espíritu. No, hermano, no todo aquel que danza es porque está en el Espíritu. Otros pueden estar danzando y tirándose en el piso, y muchas veces que sea una reprensión y un azote de parte de Dios. Entonces hasta en eso tenemos que discernir. Deje el alboroto un momento y apréndase a buscar a Dios. Que los espíritus de Dios no son de muerte, aleluya, son para guiarlos a tener una vida en santidad. ¿Quién vive? Por eso que el Espíritu Santo no necesita ayuda de nadie. Cuando Él visita la congregación, no necesita ayuda de nadie. Él lo hace todo. Usted no interrumpa al Espíritu Santo. Usted ni se meta a querer ministrar cuando el Espíritu Santo está ministrando. Amárrese las manos, amárrese la boca. Deje que Dios lo haga tranquilo todo. A su nombre. Jueces capítulo 5 verso 31. Por favor, con ese. Jueces 5:31, ayúdenme por favor. El tiempo premia. (5:31) dice así: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como, que dice ahí, cuando sale en su fuerza y la tierra reposa 40 años. Entonces, ¿qué dice? Que los que te aman sean como el sol. O sea, que alumbren, hermano pastor. Porque la Biblia dice que el sol sale para quiénes, para todos, para justos. Pero el sol de justicia, ¿para quién nomás sale? Solo para los hijos de Dios. O sea, que ese sol natural no se compara con el sol que es Cristo. Solo sale para los que viven en justicia. ¿Y qué significa la palabra justicia, amada sierva? La palabra justicia, si no me equivoco, significa tener la primordial moral, de tener una cualidad de un ser humano para que viva honestamente. O sea que si en el mundo usted tiene que vivir honestamente, ¿cuánto nomás ahorita que nosotros somos participantes de su justicia? Tenemos que tener la moral de cristiano y ser también honestos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros pastores, con nuestros padres, con nuestras madres, y aún con aquel esposo que hasta el día de hoy tú le puedes decir: mi hijo, yo te amo. ¿Por qué? Porque te cuesta mucho decirlo. Porque la palabra amor se ha escaseado dentro de la casa. Amén, amén. Tanto en hombre como en mujer. De llegar a su casa y decirle: mija, o como usted le diga, negra, o chola, como usted la quiera tratar, y decirle: te amo mucho. Yo pienso que cuando usted le diga eso, va a creer que te vas a morir, o que te va a decir: ¿sabes qué? ¿Qué hiciste ahora? ¿Por qué? Porque no es fácil decirlo ya. Cuesta. ¿Sabe en quiénes cuesta? En aquellos que han perdido la sensibilidad de Dios. Denle un aplauso a Cristo. ¿Cuántos llamados cristianos no compraron la rosa amarilla para aparentar que, ay, adoptando costumbres pecaminosas de la carne? A su nombre. Que el día de la madre ahí están metidos.
A su nombre. ¿Usted va a creer que eso es una virgen prudente? No, hermano. Una persona cristiana no busca festividades mundanas. Pastor, me voy a ir a la playa. ¿Cuándo? El día que hay culto, el domingo. Ándate un lunes. Es que el lunes no hay nadie. Es que eso se trata. De que no vayas a codiciar, sino que vayas a disfrutar con tu propia casa. Dele un aplauso a Dios. A su nombre. Vaya a la Biblia, por favor. Filipenses 2:15. Ayúdeme, por favor. A su nombre. Dice así: para que seas irreprensibles. ¿Y qué dice ahí? Altivos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación en medio de la cual, ¿qué tienes que hacer? Como luminares en el mundo. Pastor amado, en una generación donde el diablo se está llevando a nuestros jóvenes y los está matando y se los está llevando en la droga, nosotros tenemos que ser inteligentes espiritualmente hablando y sencillos, humildes, para poder resplandecerle el alma de esa gente. Aleluya. La gente está cansada de cristianos en que viven en hipocresía y de que pasan solo en los videos peleándose unos a otros, y el tema principal, aunque no sea el tema, el diablo les pone: se pelean por los diezmos, aunque no sea ese el problema vivito que tenga. Pero el enemigo busca tanto desprestigiar el evangelio de Cristo, creyendo que el evangelio es dado por un hombre. No, hermano, aunque el hombre quiera burlarse de Dios, tarde o temprano tendrá su recompensa. Pero de nosotros es la responsabilidad de ir a alumbrar a aquellos que viven en tinieblas, de ser gente, como dijo la hermana, no sé qué dijo la hermana, ya dijo, somos llamados a ser diferentes. Muchas iglesias evangélicas pueden haber, amado pastor, pero nosotros somos llamados a ser diferentes. No buscamos ser la copia de nadie. Aleluya. Pero sí buscamos tener una misma doctrina todos. Amén o no amén. Pero lamentablemente, en el mismo país, Ecuador, con que vivimos, como iglesia evangélica, estamos tan divididos. A su nombre. Y hay muchos que por vociferar dicen: hay que vivir unidos, y son los primeros que causan división. Hermano, tiene que amar a su hermano, y él ni siquiera lo saluda. A su nombre. Ni con ella ni me siento, dice. Si tú no amas a tu hermano, que puede ver, ¿cómo tú se puede amar a Dios quien no ves? Si tanto te detesta tu hermano, ¿tú crees que Dios se equivocó en el llamarte a ti? No, hermano. Dios no se equivoca, porque Dios es perfecto. Él sabía que el que estaba llamando tenía la enfermedad de criticón, de chismoso, de pelonero, de una persona brava, hurtadora, amén, y que le gusta ser ñañero. Pero con todo eso Dios lo llamó. Y una hermana dijo en la oración: hasta el día que Dios lo perfeccione. Esto es un hospital para gente enferma. Si usted creyó que viniendo a la iglesia venía a buscar a gente con buena salud, se equivocó de lugar. En la iglesia habemos mucha gente enferma que necesitamos ser curados por el Dios que un día te escogió a ti. Y si Dios a ti no te desprecia, ¿por qué yo te tengo que votar? Si Dios te ama con tus actitudes y tus malas actitudes, ¿por qué yo no te puedo soportar? Pablo dijo bien claro: aún debes, ¿qué dice ahí? Sobrellevar a los difíciles de soportar. Yo no digo que en la iglesia no hay gente difícil, claro que la hay. Al final usted llega a su casa y se va a dormir, pero imagínese toda la carga que el pastor o la pastora sobrelleva, cuando no solamente usted es el único que viene a darle un
chisme o un problema de todos los 50 miembros que hay en la iglesia, son 50 pensamientos diferentes que Dios tiene que capacitar a este pastor para tener una habilidad, y a todos con ese temperamento diferente guiarlos a un mismo propósito, a la santidad. Denle un aplauso a Dios. A su nombre. Y usted se queja con sus hijos. El ángel del Señor tiene que lidiar con 50 pensamientos diferentes. Y más que todo, como dijo la hermana un día, como está de moda vivir en depresión dentro de la iglesia. Aleluya. Porque ahora le llaman depresión a las iglesias. Imagínense que la depresión entre en los tiempos de Jesús. Era sacar ese demonio. Entonces el pueblo por cualquier cosa se deprime, porque vive desenfocado. Aleluya. Donde Dios mejor te trata, para ti está mal. Pero donde el diablo quiere que te trata bonito, tú estás contenta. Decídete dónde vas a estar. O eres prudente o eres insensata. Denle un aplauso a Dios.